La ciudad de Valencia despierta con el murmullo de los autos y el latido constante de sus calles, un lugar donde el sol acaricia los edificios modernos, pero no siempre alcanza los corazones de quienes los habitan. Entre el brillo de las fachadas y el ajetreo de la gente, vive Alejandro Salazar, un hombre de 35 años que parece tenerlo todo y, al mismo tiempo, nada. Es el alma detrás de Salazar Ventures, una empresa que domina el horizonte empresarial, y su nombre resuena en los círculos de poder. Pero quienes lo conocen de cerca saben que Alejandro es más que un traje impecable y una mirada penetrante. Es un hombre atrapado en su propio éxito, un corazón endurecido por una pérdida que aún lo persigue. Hace 5 años, la muerte de su esposa Clara dejó un vacío que Alejandro no ha sabido llenar. Su mundo, antes cálido y lleno de promesas, se convirtió en un espacio de silencio y rutina. Cada mañana se levanta en una mansión que parece más un museo que un hogar. Paredes de mármol, muebles de diseño, pero ni un eco de risas. Su hijo, Mateo, de 6 años, corre por esos pasillos fríos, buscando algo que no sabe nombrar. Alejandro lo observa desde la distancia, con amor, pero sin saber cómo acercarse. El mundo infantil de Mateo, con sus crayones y sueños, le resulta un idioma que ya no entiende. Las niñeras van y vienen, incapaces de romper la barrera que la ausencia de Clara dejó en el niño y en su padre. Alejandro se refugia en el trabajo, en reuniones interminables, en números que siempre suman, pero nunca llenan. Es conocido por su frialdad, por tomar decisiones sin titubear, por ser un hombre que no se permite dudar. Sus empleados lo respetan, pero también lo temen. Su presencia impone, pero no invita. Cada noche, al volver a casa, encuentra a Mateo dormido, rodeado de juguetes que parecen gritar su soledad. Alejandro se detiene en la puerta de su habitación, queriendo decir algo, hacer algo, pero siempre termina cerrando la puerta en silencio. Siente el peso de ser un padre que provee todo, menos lo que realmente importa. Valencia, con su bullicio, no se detiene a notar el vacío en los ojos de Alejandro. La ciudad sigue su curso, indiferente a las batallas internas de un hombre que lo ha perdido todo, salvo el éxito que todos envidian. Pero en el fondo, Alejandro sabe que algo falta. No es dinero, ni poder, ni reconocimiento. Es algo que no puede comprar ni controlar, algo que se le escapó cuando Clara se fue y que no sabe cómo recuperar. Mientras la ciudad despierta, Alejandro se prepara para otro día de máscaras, sin sospechar que el destino está a punto de traer a alguien que cambiará su vida para siempre. La ciudad de Valencia seguía su ritmo frenético, ajena al vacío que habitaba en el corazón de Alejandro Salazar. Pero en ese mundo de acero y ambición, un soplo de aire fresco estaba a punto de entrar en su vida. Sofía Morales, una joven de 23 años, llegó a la ciudad desde un pequeño pueblo en Galicia, donde los días transcurrían entre campos verdes y el murmullo de los ríos. Criada en una casa humilde, con el calor de una familia unida por la simplicidad, Sofía había aprendido de su abuela el valor de la bondad y la paciencia. Su infancia estaba tejida de recuerdos: correr descalza por prados, escuchar historias bajo un roble y sentir el abrazo de una comunidad donde todos se conocían. Pero tras la muerte de su abuela, la mujer que le enseñó a encontrar luz en los días grises, Sofía decidió buscar un nuevo comienzo en Valencia, un lugar que le parecía tan lejano como un sueño. No estaba preparada para la inmensidad de la ciudad. Los edificios altos, el ruido constante y las miradas apresuradas la abrumaban, pero su corazón, lleno de esperanza, la empujaba a seguir adelante. A través de una agencia de empleo, Sofía encontró una oportunidad que parecía imposible: ser la niñera de Mateo, el hijo de Alejandro Salazar, un hombre cuya reputación como empresario exitoso y frío precedía cualquier conversación. Sin experiencia en trabajos formales, Sofía se presentó a la entrevista con un vestido sencillo, cosido por su madre, y una mezcla de nervios y determinación. La mansión Salazar la recibió con su elegancia intimidante,
suelos de mármol que reflejaban la luz, muebles que parecían intocables y un silencio que pesaba como el eco de una pérdida. La asistente de Alejandro la condujo al salón principal, un espacio tan grande que Sofía sintió que podía perderse en él. Mientras esperaba, ajustaba su vestido intentando calmar los latidos de su corazón. Cuando Alejandro entró, su presencia llenó la habitación. Alto, con el cabello oscuro y una mirada que parecía atravesarla, la observó como si intentara descifrar un enigma. «Señorita Morales, ¿por qué debería confiarle el cuidado de mi hijo?», preguntó con un tono cortante, sin rastro de calidez. Sofía, intimidada pero decidida, respiró hondo. «Señor Salazar, no tengo títulos ni experiencia en mansiones como esta, pero sé escuchar, sé cuidar y sé lo que es querer a alguien con todo el corazón. En mi pueblo, aprendí que un niño necesita amor más que cualquier otra cosa. Si me da la oportunidad, cuidaré de Mateo como si fuera parte de mi familia». Su voz tembló un instante, pero sus palabras, sinceras y desprovistas de pretensión, dejaron a Alejandro en silencio. Había conocido a personas que intentaban impresionarlo con currículos y promesas vacías, pero nunca a alguien que hablara desde el alma. Tras un momento que pareció eterno, asintió. «Empieza mañana. No tolero errores», dijo, con la misma frialdad de siempre. Sofía sonrió, agradecida, sin imaginar que ese encuentro era el primer hilo de un lazo que cambiaría sus vidas. Mientras salía de la mansión, el sol de Valencia parecía un poco más cálido, como si supiera que algo nuevo estaba comenzando. La calidez de Sofía Morales había comenzado a filtrarse en la mansión Salazar, como un susurro de cambio en un lugar donde el silencio había reinado demasiado tiempo. Aunque Alejandro Salazar seguía inmerso en su mundo de números y decisiones frías, su hijo Mateo, de 6 años, empezaba a sentir una chispa de alegría que no había conocido desde la pérdida de su madre. Sofía, con su corazón arraigado en los campos de Galicia, traía consigo una ternura que desafiaba la frialdad de la casa, y su presencia comenzaba a tejer un puente invisible entre un padre distante y un niño que anhelaba amor. La primera mañana, Sofía entró en la habitación de Mateo con una sonrisa que parecía iluminar las paredes de mármol. Lo encontró sentado en el suelo, rodeado de juguetes que parecían intactos, como si nadie los hubiera tocado con entusiasmo en mucho tiempo. Los ojos de Mateo, grandes y oscuros, llevaban una tristeza que no debería habitar en un niño tan pequeño. «Hola, Mateo», dijo Sofía, arrodillándose a su lado. «¿Te gustaría pintar un bosque como los que hay en mi pueblo? Podemos imaginar que somos exploradores». Él la miró, dudando, pero algo en su voz, suave y sincera, lo hizo asentir tímidamente. Esa fue la primera grieta en la barrera que el pequeño había construido. Día tras día, Sofía llenaba las horas de Mateo con juegos simples pero llenos de vida. Construían castillos con bloques, inventaban historias de dragones y ríos, o salían al jardín a buscar formas en las nubes. Ella le hablaba de los prados gallegos, de cómo las flores parecían susurrar secretos, y Mateo, poco a poco, comenzaba a reír. Sus risas eran pequeñas al principio, casi temerosas, pero pronto resonaban por los pasillos, rompiendo el silencio que había sido el único compañero de la mansión. Sofía no solo cuidaba a Mateo, lo escuchaba, lo veía, y con cada gesto le devolvía un pedazo de la infancia que la ausencia de su madre le había robado. Alejandro, desde su oficina, o al regresar exhausto de sus reuniones, observaba estos cambios con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Ver a Mateo sonreír, corriendo hacia Sofía con un dibujo torpe en la mano, despertaba en él una sensación que no podía nombrar. Al principio, lo atribuía a la novedad, al talento de Sofía para manejar niños. Pero había algo más. La manera en que ella se sentaba con Mateo, con paciencia infinita, o cómo convertía un día gris en una aventura, lo hacía detenerse. Una tarde, desde el umbral del salón, vio a Sofía y Mateo riendo mientras pintaban un sol enorme en una hoja. Alejandro sintió un nudo en el pecho.
una mezcla de nostalgia y anhelo. Sin darse cuenta, comenzó a buscar excusas para pasar más tiempo en casa, para cruzarse con Sofía, para captar un destello de esa calidez que parecía transformar todo a su paso. Aunque su mente lo negaba, su corazón empezaba a rendirse ante la luz que Sofía traía consigo. El puente que Sofía Morales había comenzado a construir en la mansión Salazar se hacía más sólido con cada día, tejiendo lazos de risas y sueños con Mateo, de 6 años, mientras Alejandro Salazar observaba desde las sombras de su propia vida. La calidez de Sofía, como un eco de los prados gallegos, empezaba a filtrarse en los rincones más fríos de la casa, y aunque Alejandro aún se resistía, algo en su interior comenzaba a ceder. La presencia de Sofía no solo estaba transformando a su hijo, sino que, sin que él lo admitiera del todo, también lo estaba tocando a él. Tamelkuma, como si una puerta cerrada desde la muerte de Clara comenzara a entreabrirse. Cada mañana, Sofía y Mateo llenaban el jardín con historias y juegos. Una vez, mientras inventaban un cuento sobre un caballero que rescataba un bosque encantado, Alejandro los observó desde la ventana de su despacho. La risa de Mateo, tan pura, y la paciencia de Sofía, que se agachaba para escuchar cada palabra del niño, le provocaron una punzada en el pecho. Por un instante, deseó ser parte de ese mundo sencillo, pero su mente, entrenada para el control, lo detuvo. Sin embargo, las excusas para acercarse a Sofía se multiplicaban. Una pregunta sobre el día de Mateo, un comentario sobre el clima, o quedarse un momento más en el salón donde ella recogía los juguetes. Sus conversaciones, al principio breves y formales, comenzaron a alargarse. Una tarde, mientras Sofía preparaba un té en la cocina y Mateo dibujaba en la mesa, Alejandro entró, cansado tras un día de reuniones. ¿Siempre eres así de paciente?, preguntó, casi sin pensar. Sofía rió, un sonido suave que llenó la habitación. En mi pueblo, aprendí que todo crece con tiempo, incluso las personas, respondió, y sus ojos se encontraron con los de él por un segundo más de lo necesario. Esos momentos, pequeños pero cargados de significado, encendieron algo en Alejandro. La veía en el jardín, enseñando a Mateo sobre las flores, o en el salón, cantando una melodía que le recordaba a su infancia. Cada gesto de Sofía, su sonrisa sincera, su forma de convertir lo cotidiano en magia, lo atraía de una manera que no podía ignorar. Pero el mundo exterior no era tan amable. Los rumores comenzaron a circular en los círculos de la alta sociedad valenciana. ¿Quién era esa joven niñera que parecía tan cercana al intocable Alejandro Salazar? Su hermano mayor, Javier, lo confrontó una noche en la mansión. «Estás dejando que esa chica te distraiga, Alejandro. La gente habla, y no es bueno para la empresa», dijo con tono severo. Alejandro, molesto pero contenido, respondió: «Mateo está feliz, Javier. Eso debería importarte más que los rumores». Sin embargo, las palabras de su hermano sembraron una duda que lo perseguía. ¿Podía permitirse sentir algo tan frágil como lo que crecía en su corazón? Sofía, ajena a las críticas, seguía siendo un faro de luz, pero Alejandro sabía que cada paso hacia ella era un desafío a las reglas de su mundo. La chispa que Sofía Morales había encendido en la mansión Salazar se había convertido en un fuego que Alejandro no podía ignorar. Los momentos compartidos con ella y Mateo, de 6 años, llenaban de vida los días, pero también despertaban en él un torbellino de emociones que lo hacían cuestionar todo. La calidez de Sofía, su risa suave, su forma de transformar lo cotidiano en algo mágico, había derribado las murallas que Alejandro había construido tras la muerte de Clara. Sin embargo, el mundo exterior, con sus reglas y prejuicios, empezaba a cerrar el cerco, poniendo a prueba el vínculo que crecía entre ellos. Una noche, bajo la luz plateada de la luna en el jardín de la mansión, Alejandro y Sofía se encontraron a solas. El aire estaba cargado de una tensión dulce, y cuando sus miradas se cruzaron, él no pudo contenerse más. Se acercó,
tomó su rostro con suavidad y la besó. Un beso lento que hablaba de todo lo que había guardado durante años. Sofía, con el corazón latiendo desbocado, respondió con la misma ternura, sellando un momento que cambió sus vidas para siempre. Pero la felicidad de ese instante se vio opacada por las sombras del mundo de Alejandro. Los rumores en la alta sociedad valenciana se intensificaron, y su hermano Javier, con su mirada calculadora, no tardó en actuar. En una reunión familiar, lo confrontó con dureza. «Estás poniendo en riesgo todo lo que hemos construido, Alejandro. Esa niñera no pertenece a nuestro mundo, y lo sabes». Las palabras cortaron como cuchillos, pero Alejandro, con una firmeza nueva, respondió: «Sofía es mi mundo ahora, Javier. No dejaré que nadie me diga lo contrario». La prueba más grande llegó con una gala benéfica organizada por Salazar Ventures. Alejandro decidió llevar a Sofía como su acompañante, presentándola con orgullo ante un mar de rostros que la miraban con desdén. Ella, con un vestido sencillo pero elegante, sintió cada mirada como un peso, pero la mano de Alejandro en la suya le dio valor. En su discurso, él habló de la fundación que apoyaban, inspirada en los valores de Sofía, y por un momento, el murmullo de la crítica se suavizó. Sin embargo, en los días siguientes, los rumores se convirtieron en titulares sensacionalistas, y Javier aprovechó para sembrar dudas en la junta de la empresa, sugiriendo que la relación de Alejandro lo hacía un fit para liderar. Sofía, al leer los titulares, sintió una punzada de duda. Una noche, con lágrimas contenidas, le confesó: «No quiero ser la causa de tus problemas, Alejandro. Tal vez no encajo aquí». Él, tomándola de las manos, la miró con una intensidad que disipó sus miedos. «Tú eres mi fuerza, Sofía. No me importa lo que digan. Lucharé por nosotros». Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro supo que su amor por Sofía era más grande que cualquier obstáculo, pero también que el camino adelante sería una batalla que solo juntos podrían ganar. La batalla que Alejandro y Sofía enfrentaron en la gala benéfica había fortalecido su amor, pero también dejó claro que el mundo no dejaría de desafiarlos. En la mansión Salazar, donde la risa de Mateo, de 6 años, ahora resonaba con más frecuencia, Alejandro y Sofía encontraron un refugio en su vínculo, pero la sombra de Javier, el hermano mayor de Alejandro, seguía proyectándose sobre ellos. Cada paso hacia adelante parecía llevar consigo un nuevo obstáculo, pero juntos, con la fuerza de su amor, estaban decididos a construir una vida que valiera la pena. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Javier, incapaz de aceptar la relación de Alejandro, convocó una reunión de emergencia con la junta de Salazar Ventures. Su plan era claro: cuestionar la capacidad de Alejandro para liderar, usando su relación con Sofía como prueba de su supuesta debilidad. La noche antes de la reunión, Alejandro compartió sus temores con Sofía en la intimidad de su sala. «Sofía, mañana podría perderlo todo. Javier está decidido a usar nuestro amor contra mí», confesó, su voz cargada de preocupación. Ella, con esa calma que siempre lo anclaba, tomó su mano. «Alejandro, no importa lo que pase en esa sala. Somos una familia, y eso es más fuerte que cualquier título». Sus palabras le dieron la claridad que necesitaba. Defendería su amor con la misma pasión con la que había construido su empresa. En la reunión, Alejandro entró con la cabeza en alto, consciente de las miradas escrutadoras. Javier habló primero, con un tono frío y calculador. «Alejandro, tu relación ha nublado tu juicio. La empresa necesita un líder que priorice el negocio, no distracciones personales». Pero Alejandro, con una serenidad que sorprendió a todos, respondió: «Sofía no es una distracción. Ella me ha enseñado que liderar no es solo ganar, sino vivir con propósito. Mi compromiso con esta empresa es más fuerte que nunca, porque ahora sé lo que realmente importa». Sus palabras, cargadas de verdad, resonaron en la sala. Un accionista veterano, que había visto crecer la empresa, se levantó en su apoyo.
Alejandro lidera con el corazón y la cabeza. Eso es lo que necesitamos. La Junta votó, y Alejandro mantuvo su posición, mientras Javier, derrotado, salió en silencio. Con el tiempo, Alejandro buscó reconciliarse con su hermano. En un café tranquilo, le ofreció una rama de olivo, y Javier, tocado por la sinceridad de Alejandro, comenzó a sanar las heridas del pasado. Meses después, en una ceremonia sencilla rodeada de amigos y familiares en un campo gallego, Alejandro y Sofía se casaron, sellando su amor con votos que prometían enfrentar cualquier tormenta juntos.